Yo creo que sí. Eso, in progress. Eso. Buenas, pues bienvenidos a otro capítulo de la nostalgia en nuestra vida. Y hoy, como ya bien avancé en el reel, vamos a hablar de uno de los fenómenos de este país. Y fue ese novelón de Pasión de Gavilanes. Hoy ¿Quién es tenemos, ese hombre? ya te digo, guau, Tienes tremendo, que tremendo cantarlo. aquello. Bueno, hoy he decidido compartir el vídeo con una amiga que también es muy fan de la serie y aunque en el momento que se emitió no nos conocíamos, pero bueno, al final la vida nos ha unido. No sé si era consciente de lo que estaba haciendo o se le fue ese día la flapa. ¿Tú qué crees? Sí. Un segundo. Bueno, pues me he hecho aquí unos apuntillos. Bueno, primero, por si hay alguien que vive en una piedra y no sabe de qué va la vaina. Uf. Vale. Bueno, a ver, Los Gavilanes ya fue un remake, ¿vale? De una que se llamaba Las Aguas Mansas de mediados de los 90, creo. De hecho, me parece que hace no mucho creo que conseguí yo bajármela, no digo más. Ahora se ve como fatal, no, lo siguiente. Bueno, esta fue un remake que hicieron, el creador es el mismo, ¿vale? Y en este caso, pues hablamos de tres hermanos, los hermanos Reyes, que son los protas, Juan, Óscar y Franco, que quieren venganza chunga porque su hermana pequeña, pues ya no está viva y entonces ella mantenía una relación con un señor que tenía mucha pasta, el hombre tuvo un accidente y tampoco ya está vivo. ¿Y qué pasa? Que cuando van un poco a pedir explicaciones, porque ellos pensaban que este señor estaba tangando a la hermana, descubren que el señor estaba casado, tenía una familia con tres hijas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos en venganza quieren ir ahí a la casa, liar la parda, camelarse a las hijas y toda la vaina, ¿vale? Para luego engañarlas. Pero como ya sabemos, la argucia se les volvió en contra. Entonces, bueno, lo que se me ha ocurrido, ¿vale? Es hacerlo un poco por preguntas. Primero tú cuentas tu versión de lo que yo te diga y luego la cuento yo. Bueno, la primera es cómo tú supiste de la existencia de esta novela. Bueno, pues mira, una de las pocas cosas que yo he empezado a ver en el tiempo, es decir, en el tiempo que corresponde. ¿Por qué? Pues porque yo la vi cuando empezó, en el primer capítulo que emitieron, ahí estaba yo, con los ojos así ¿Ah, bizcos sí? ya. ¡Qué Sí, suerte! porque la vimos anunciar y yo pensé, esto hay que verlo Hombre, como pa' no. por la trama, por la trama. Efectivamente, Por la trama. efectivamente, Y la digo, trama. uy, la trama. Que ya sabemos cuál es la trama, pero Ya bueno, te digo, digo. esto hay que verlo, esto hay que verlo. Entonces empecé a verla desde el capítulo número uno que emitieron hasta el final, con la selva pantanosa esa que le cogí una manía que pa' Qué qué, yo creo que... pesadilla, ¿eh? Es que era como, no sé, Entonces no se acaba, no se acaba, pero he de decir que bueno, ahí ya llegaremos al final, pero que ahí fue por culpa de cómo la emitían, porque claro, tenía sí, tanto éxito que emitían casi 5 minutos por día. yo Entonces, recuerdo de claro, veces, porque yo la grababa en VHS, yo recuerdo días de 20 minutos, de capítulo sí, como tal. yo creo que daban menos, ¿eh? Porque Bueno, metían te la digo 20, publicidad. a lo mejor ese día dieron 20 y otro día dieron menos, pero es que es como, Sí, ya veían que se les era, acababa y dijeron, era un ostras, horror. pues aquí hay que alargar esto como sea. El caso es que, nada, empecé a verla y desde el principio hasta el final, o sea, no me perdí ni un capítulo, fue un fenómeno increíble. Yo creo que, como hemos hablado muchas veces, primero, por ser rompedora, porque era muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, o sea, Sí, el no es la rollo, típica novela, no. el rollo cowboy, el rollo tal, porque yo al principio pensé que era mexicana, porque en México sí que hay, tienden más a eso, ¿no? Al rancho tal cual. Incluso podría haber sido tejana, porque Bueno, de hecho, el siguiente remake, bueno, miento, hubo uno que se llamaba Fuego,
Hicieron otro años después sobre algo de fuego. Y luego ya Sí, el que hicieron, ese sí que está en Texas ambientado, entonces ahí les pegaba más. claro. Sí, sí, El de sí. Tierra de Reyes. Ese sí, ese sí. Ah, Ujú. pero vamos, yo nunca pensé que fuera colombiana, la verdad, nunca lo No, pensé. Pero yo bueno, tampoco, la verdad. el caso es que para mí supuso una revolución, me encantó, estaba enganchadísima a todo. Es que luego era la música, porque nos sabíamos las canciones de memoria, pero no importaba, no te cansaban, las seguías cantando. Bueno, la trama, aparte La de que trama. al principio lo decía un poco en cachondeo Sí, y en pero modo todo el mundo irónico, sabe a qué nos estamos refiriendo. Cada uno exactamente. tiene su trama favorita. Bueno, mi trama favorita son los hermanos, obviamente, pero luego la trama en sí también era Sí, distinta a la de otras sí, novelas, ¿sabes? sí. No era la típica pareja frente al mundo, sino que había tres No, parejas principales que, bueno, no fueron graduales, sino que cada una se sí, dio eso en es. un momento distinto. Sí, Pero la verdad fue muy innovadora para la época, fue un fenómeno, sí, estaba todo el mundo enganchadísimo a esa novela y ya os digo, por todo, por el ambiente, por la música, por todo. O sea, fue como, como algo nuevo, totalmente nuevo y encima teníamos a esos tres muchachotes, porque, en fin, que ahora hablaremos de ellos y de nuestros favoritos eso y es, demás. eso es, eso es. Pero me parece que si alguien está viendo este vídeo y no lo ha visto, yo lo No sé qué recomiendo hace con muy su vida. fervientemente. No hacen, no sé qué hacen con su vida que no han visto Pasión de Gavilanes, también te lo digo. Eso es, eso es. Pero veros solo la primera temporada, la segunda ni se os ocurra. Ah, Os sí, lo digo no, yo, no porque merece la pena. no sé en qué momento pensé que, no que saliera bien, pero no sé cómo se me fue el decir voy a perder el tiempo. No, es que ni os molestéis. Bueno, No. pues yo en mi caso ya la empecé cuando no llevaba mucho en mi tira, pero yo siempre llego tarde a todo. O sea, es que creo que no hay nada que haya empezado a ver desde el principio, ¿Pero tú nunca. no la viste anunciar? Pues no lo recuerdo, tía. Porque precisamente buscando info, que lo quería resaltar, pone que aquí los primeros que la emitieron no fue Antena 3, fue la tele autonómica de Galicia. Ellos, como Anda. siempre, a la vanguardia. Yo conocí en su día Bola de Dragón porque también la echaban primero allí en Galicia y mi sobrino, el mayor, la veía. Y cuando venía a casa de vacaciones, Bueno, pues le poníamos Telemadrid y ahí veía Bola de Drag, era en gallego, y aquí Bola de Dragón. Por eso te digo que es que parece que vamos un poco a la cola siempre. Bueno, pues Galicia, pone que Mira, Galicia y Murcia siempre a la vanguardia, y lo de Murcia tú lo vas a entender. sí, sí, sí. Murcia, qué hermosa eres, aquella gala. Que no lo Hermosa digo por la eres. gala, lo decimos por otra cosa. ¿Algún día lo contaremos? Bueno, ya veremos. Puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, pues parece ser que se empezó a emitir en abril del 2005. Según estuve viendo, en Colombia la empezaron a emitir en otoño del 2003 a otoño del 2004, un año justo. Y Mm. aquí empezó, pues unos meses después, imagino, pues entre que compran los derechos y demás vaina. ¿Qué ocurre? Que dice que en ese mismo mes también se emitió en Canarias en abril y luego en Antena 3, obviamente lo vimos ya el resto, a partir de junio del 2005. O sea, que estamos haciendo 20 años, exactamente el día que lo emitieron no lo sé, pero estamos haciendo ahora 2 décadas del estreno en este nuestro país de este novelón. Y en mi caso tengo que añadir la desgracia de que también fue el mes en el que entré a trabajar donde estoy ahora. Bueno, técnicamente no, porque era otra empresa, pero bueno, Bueno, luego pero fui sí. subrogada, pero sí, efectivamente. Y es verdad que yo recuerdo llegar, yo trabajaba de 9 a 3 en ese momento, llegaba, estaba ya la comida hecha, yo solo, además llegaba andando y llegaba como a las 4 menos cuarto, porque yo trabajaba en un edificio enfrente de Antena 3 ahí en San Sebastián de los Reyes. Y, y resulta que yo llegaba a casa, me ponía a comer y ya estaba el tiempo y lo siguiente eran los gavilanes. Yo en mi caso, conocí una amiga de mi madre, que un día hablando con ella me dice,
Sí, además me sorprendió un poco porque yo no me la imaginaba a ella viendo una novela. No sé, por cierto, es gallega la señora. Buena Y ella me gente. dijo, pues que eso, que algunas veces, como después de comer, que se echaba un ratito, dice, y hay una novela ahí en Antena 3 dice que tiene unos muchachotes. Dijo, ay, sí, digo, pues yo eso tengo que verlo y tal. Y entonces ya mi madre y yo nos pusimos a verla y yo llegué, pues en el capítulo, he estado mirando porque no recordaba en qué número de capítulo era, debía de ser el 30 y algo, porque yo llegué en el capítulo en el que, no sé si era en el que se casan Óscar y Jimena, o si no en el posterior cuando él piensa que la madre les va a coger y al final pues se tienen que ir los dos a casa de él y obviamente sus sueños, ¿sabes? De parásito, pues se le han acabado, que ahora llegaremos a eso porque Oscar, tú empiece, no fue nada digno, Ciertamente, ¿eh? Muy, yo sé que ciertamente. muy a tu pesar, chata, pero no fue nada digno. Lo En sé, lo fin. sé. Entonces, más o menos a partir de ahí, claro, yo pensé que ya llevaba como bastante, ¿no? Porque, pero claro, ya luego ves todo lo que se No, pero eso fue al extiende. principio, tía. Eso Claro, no si son, fue. claro, son 188 episodios, entonces empezar en el 30 o 30 y poco, pues no es nada, ¿sabes? Yo hay otras que las he Claro. empezado mucho más después. Por ejemplo, la de Pobre Diabla, yo creo que empecé como a la mitad o no sé, o casi, y son 180 también, o sea, por cierto, otro novelón buenísimo. No sé si, yo supongo que igual a ese le dedicaré otro vídeo porque también es buenísimo. Bueno, Mm. vamos a ver. Entonces estoy viendo eso. He leído otra cosa que nos vamos a echar unas risas al menos. Parece ser que en su momento les costó cada episodio 1 millón de pesetas, ¿vale? O sea, seis Entonces mil está, euros. 6.000 euros, eso es. Claro, es que lo ponía así en la wiki y digo, qué raro que no lo ponga en euros. Porque en 2005 ya había euros. Tan viejas no Sí. somos. Por desgracia, sí. Efectivamente. Y te dice que en 2022, cuando efectivamente Antena 3 intentó comprar la segunda temporada, de hecho ellos siguen teniendo los derechos de la primera porque está en la plataforma, Ujú. pues yo puedo entender que dices, vale, no te los vamos a vender al mismo dinero, pero querían pedir por episodio los desgraciados 10 millones. O sea, ¿qué? Vale que eran menos episodios, pero vamos, 10.000 leches te Pues, daba yo por esa porquería de temporada, por cada episodio. madre mía, qué Entiendo que no va a tener el mismo coste, pero es vergonzoso, no lo siguiente. Claro, inicialmente el rédito que Antena 3 sacó cuando ya eso petó era sumamente tremendo. Yo te he contado muchas veces la cantidad de gente. Yo ahí estuve varios años en el 123 de Vodafone y un montón de gente llamaba porque cuando te descargabas en aquel entonces lo de las polifónicas, las melodías, con los tonos reales, en estos números de manda al no sé qué, al no sé cuánto. Bueno, que a lo mejor eso a día de hoy sigue existiendo, no lo sé. En algunos programas, rollo Gran Hermano y cosas así, para que votes, digo, no lo sé. Pues, ¿qué pasa? Que luego tú te descargabas lo que querías, pero luego ese proveedor te lo informaba en letra pequeña, pero pasaba tan rápido que la gente obviamente no lo veía. No. Entonces, ¿qué pasa? Que cada mensaje que tú recibías tenía un coste que era de publicidad. Entonces, claro, la gente llega y llamaba porque les venían unas facturas tremendas y entonces decían, oye, que yo esto, y claro, nosotros teníamos ya un listado de los que eran de cada proveedor y bueno, también había gente, como te digo, de estos de concursos de televisión que mandaban mensajes o votar de realities o cosas así, pero había mucha gente que llamaba y te decía, no, es que yo mandé, y yo me partía la caja porque digo, otra que se ha bajado, los gavilanes, digo, es que no falla. Así que sí, sí, sí. Es que era maravillosa. Así que nada, y a día de hoy, pues aparte de tenerla en la plataforma de A3 Media, está en Netflix, que nosotras sentimos, pero no vamos a participar más en mantener a esa panda de enajenados que te meten 20 temporadas de Élite y han cancelado Mindhunter. Ya sé, Élite es Netflix España y Mindhunter es USA, pero es nuestra forma de protesta y porque yo me niego a pagar 20 euros al mes por algo que no vale del catálogo el 90%. Así que ya hace unos meses lo mandamos a la reverenda Freire Espárragos
y nada, y muy a gusto. ¿Que la podemos ver porque la tenemos descargada? Sí, es verdad que es un poco más latoso, pero bueno, de vez en cuando tenemos Sí. nuestros Bueno, revisionados. que conste que estuvimos varias veces a punto de dejar Netflix porque compartíamos cuenta Efecta- y que lo único que nos frenaba era tener los yo te lo gavilanes a dije, disposición todo el tiempo. efectivamente, yo Así te de lo dije. importante fue. Yo te lo dije, creo que llevábamos desde que pagábamos 16 euros o algo así, yo te dije, Sí. ¿vale? ¿Merece la pena mantener esto por los gavilanes? No sé, y aún así lo seguíamos teniendo, o sea que yo creo que igual en el fondo sí, 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 la fuerza ahí era intensa. sí, 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 Bueno, vamos sí. ya a la siguiente pregunta. De todos, ¿eh? No te estoy especificando de un tipo de personaje, de todos, ¿cuál es tu personaje favorito? Oscar. Pensé yo que no ibas a ir por ahí, porque por eso te he dicho que no te lo he dicho así como de todos. A Pero ver, Oscar, ¿no? sí, claro. Es que Ah, aparte, no, bueno, no, no sé, yo qué sé. hay otros entrañables, como por ejemplo el abuelo, que a mí Hombre, me gustaba mucho ese personaje. Martín era un grande de la vida. Jimena me gusta mucho, por eso, claro, la pareja me encantaba. Pero claro, para mí Oscar, o sea, yo al final yo solo veía la serie ya por Oscar, Ya, porque me ya, ya, encantaba ya, ese ya. hombre. Hombre, es un Y, aliciente, no pero, vamos a decir pero que no. por todo, porque sí que es cierto que tú has dicho, muy bien acertada, y al principio yo lo pensaba igual, que al principio era un poco odioso, es verdad, porque, a ver, Hombre, estaba intentando vender a su hermano en es que no, en el intentando mundo no. de... A Ten ver, cuidado, quiero no vamos a decir, decir ciertas palabras porque pueden ya, ya, tal. ya. Por Pero eso me estoy, bueno, me estoy coartando. claro, claro. Pero es verdad que él al principio era bastante odioso y que no entendías muy bien, era un ansias para el dinero, Porque para él era todo el puedo dinero, entender que estaba dispuesto a engañar a todo el mundo. Vamos, era bastante tal, ¿no? Que yo sí, lo a ver, reconozco. porque Lo que puede ser pasa que luego, materialista, pero de ahí a lo sí, otro, lo que pasa que luego dio un giro la cosa. La verdad es que hicieron muy bien con darle ese giro a ese personaje. Que hombre, bueno, yo no creo que fuese un giro tal cual, sino que bueno, él empezó a cambiar a raíz de que se dio cuenta que estaba enamorado de verdad de Jimena, de ¿no? Pero Jimena, sí. al principio fue chocante porque estaba intentando liándola con su Tampoco cuando se hermano. casó, o sea, le gustaba, pero hombre, enamorado, enamorado no. Yo tenía miedo porque yo digo, esto me parece terriblemente cruel que se case con ella sin quererla de verdad, o sea, que era... Pero yo creo que ella sí que en el transcurso, al menos de que se fueron a vivir juntos y demás, yo creo que sí que se enamoró de ella Y yo ya, ¿eh? creo que sí, ¿eh? Porque eh, de alguna manera, claro, al ver que ya lo que él tenía pensado de quedarse allí cuando se casaran, como no le salió, bueno, pues tuvo ahí, claro, a ver, la realidad se le impuso. Luego, claro, a ver, Juan se lo estaba diciendo, a ver, es que, ¿qué te pensabas? Pues es lógico. Y tal, pero bueno, ya al final, claro, yo creo que él tampoco contaba con que Jimena, que además tú dices, de las tres, quiero decir, eh, no la imaginabas tú viviendo en un sitio tan sumamente humilde como era en el que vivían ellos, y tú dices, bueno, esta no va a querer venirse, y así de alguna manera yo creo que él también ya conseguía librarse y tal, viendo que no le había salido la jugada. Pero no, 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 o sea, Jimena, a ver, obviamente la muchacha le costó, que la verdad a mí me sorprendió, porque, jolín, siendo una persona que se ha criado en la abundancia, y luego, pues en fin, dices, bueno, tienes a las otras dos. Hombre, a ver, Sara, como está allí con la hacienda y demás, quiero decir, está acostumbrada, pues, a oler sudor de caballo, ¿no? Pero, o Norma, que bueno, ya es más mayor, o ella tiene otra forma de ser, pues dices, bueno, se pueden adaptar, pero Jimena es que no te la imaginas, y sin embargo la muchacha, ahí ayudando también en lo de la panadería, la verdad que a mí me sorprendió para bien, ¿eh? Y Sí, nada, sí, entonces, sí. bueno, sí, al final él, de hecho, cuando ella y su hermana, ¿no? Creen que Juan y Oscar se las quieren quitar de en medio con lo de las ratas y tal, que malinterpretan la conversación, claro, él luego se queda en plan de, pero no, a ver, o sea, sí, es verdad que va cambiando poco a poco. A ver, luego ya el remate, cuando tienen la suerte de pues, beneficiarse
de la Eduvina, de la herencia, ¿no? Pues sí, porque más potra que eso, dime tú. Bueno, pero Pero no bueno, corras tanto, no corras tanto, no corras ya, tanto. no, no, quiero decir que a ver, que eso también ayudó bastante, ¿no? Pero bueno, porque luego ahí el tío, por ejemplo, a ver, que vale que fuera un noviazgo de pantomima, lo que Jimena tenía con Leandro, ¿no? Pero claro, el tío va y le va a pedir trabajo. Y o sea, es que no, o sea, él Bueno, echa gorro, por ejemplo, pero Jimena utilizaba a Leandro para salir de casa, que ¿sabes? sí, sí, o sea, no estoy diciendo, Y por él eso lo digo que sabía, quiero decirte, era sí, porque sí, eran pactados. claro, sí, sí, los dos, o sea, pero bueno, a ver, inicialmente Oscar tampoco lo tiene muy claro, pero luego, claro, evidentemente, viendo a Leandro, pues es evidente que ese noviazgo no era un noviazgo real. Uno lo quería por un motivo y la otra lo quería por otro motivo. Efectivamente, era algo que eso. Pues a ver, yo en mi caso, eh, claro, pues yo creo que me quedaría con el abuelo. O sea, yo creo que sí, porque, a ver, de los chavales, a ver, igual, a ver, a mí Oscar me cae bien, ¿eh? Obviamente el Oscar de Ah, después. ¿cuál era tu hermano favorito? Pues yo creo que me quedaría con Franco, ya sabes. Lo que pasa que, a ver, Franco es que aún así a veces tenía cosas de, a ver, macho, espabila, que dice, no sé, y otras veces era un poco como, a ver, no sé. O sea, quiero decir, sí, de los tres yo me quedaría con Franco, pero aún así eso no quiere decir que ya todo, sí, sí, yo todo lo que haga él está bien. No, tú ya sabes que eso yo no lo hago con ningún personaje, porque para mí que te Es guste un verdad. personaje Mm. o que sea tu personaje favorito no implica que no le vayas a ver un solo pero, porque entonces, pues eso conmigo no va. Entonces, pues bueno, por eso te digo que en general, si tengo que elegir un personaje eh, como tal, sí que me quedo con el abuelo, porque lo que aguantó también ese hombre, pues por toda la vida y por haber, vaya tela, ¿eh? Entonces, sí, sí, y ahí pues el hombre aguantando a pesar de tener la discapacidad que tenía de las piernas, hombre, porque si no, además es que el actor es súper alto, o sea, si no más de uno le habría pegado un cabezazo que le habría mandado Fernando Po, ¿sabes? O sea, que eso. Y nada, entonces, bueno, a ver, todos, lo que pasa que es que yo qué sé, el abuelo tenía esos momentos así más serios, luego, bueno, cómicos a más no poder, o sea, que es verdad que era, me recordaba así a lo Paco Martínez Soria, que tenía a veces la mano un poco larga, pues sí, que a ver, en fin, corramos Pero un era estúpido velo. gracioso, o sea, yo creo que el abuelo era un pilar fundamental en la serie, ¿eh? Tanto Sí, 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 con sí, unos como con... Y luego uno de los errores de la segunda, sí, no voy a decir temporada, sino de la segunda parte que hicieron hace relativamente poco, fue sí, que el actor no le gustó el guión, el abuelo no me original, extraña. y lo cambiaron por otro. Entonces, no puede ser cuando tú tienes un personaje que ha sido tan importante y que ha sido tan entrañable y que la gente le tiene tanto cariño, tú no puedes poner a otro. Que yo no entiendo y que tampoco había Mátalo, necesidad, ya, pero o sea, quiero mátalo, decir, ya está. efectivamente, o sea, se supone que en la que nosotros vimos tendría como unos 70 o 70 y algo. Porque, a ver, quiero decir, para Sí. tener unas nietas que no eran unas crías, Ujú. pues hombre, a ver, yo creo que Sara me parece que es la mayor, ¿no? Siempre hemos pensado que era Norma, pero creo que Sara era la mayor y creo Sí, que ya eran como casi 30 palos los que tenía, sí. supuestamente, ¿no? Catherine no lo sé, pero entonces, claro, si tú ya tienes una nieta de esa edad, muy joven, pues vamos, por muy pronto que las hubiera tenido Gabriela y él hubiera tenido a Ujú. Gabriela siendo joven. Entonces, pasan 20 años o casi 20 años, pues ese hombre es que ya era muy complicado que estuviera vivo. Claro, pues eso, Entonces, mátalo. Es que no yo tenía no entiendo. sentido. Vamos, a mí me pareció, porque de hecho él inicialmente salieron imágenes, no sé si salió en alguna con Natasha, donde inicialmente él se estaba dejando el mismo corte de pelo y toda la vaina que Martín. Y luego cuando no, no, es que no va a salir, claro, es que ese hombre leyó el guión y entonces dijo, darme un hueco donde meter esto. Porque lo que viene siendo yo hacerlo va a ser que no. Entonces, bueno, pues normal. Y ahora la pregunta contraria. ¿Cuál es tu personaje menos favorito?
ahí sí que el puesto está, es que Está tengo muy tantos, litigado, ¿eh? Esto, es que no puedo elegir solo uno porque le tengo asco a muchos. Es verdad, claro, ¿eh? O sea, pero este, pero el peor, el peor, el peor, el peor de todos, yo creo que Fernando. O sea, yo sí, creo que yo le creo tengo que un asco irremediablemente irremediable. Pero luego está, por ejemplo, Dinora, que no la sí, soporto. yo tampoco. Está el otro, el del club, ¿cómo se llamaba? Ah, Eh, Armando. Armando, que es que no podía con ellos. Normalmente, ese trío que hicieron, que eran los Sí, tres ahí sí, como, sí. ¿sabes? Bueno, Sí, pero yo quiero decir, salvo en el sentido de porque como tenía que ser tan sumamente mala, o sea, no sí, sé, los otros es que a mí me mataba mucho y de hecho a veces Dinora se lo recriminaba a ellos en plan de mucho, vosotros vais mucho de yo tal, yo cual, sobre todo más Armando que Fernando, ¿no? Y luego eran unos cagaos, o sea, sí, a ver, igual en un momento dado, bueno, vale, se pegaban, pero a ver, ¿no? Y cosa que Dinora, pues si ella tenía que hacer lo que sea, pues lo hacía porque sí. en ese Es que aspecto. era mala en esencia, o sea, era Sí, sí, sí. terrible. Entonces, y Mm. sinceramente, hacer un villano tan así, a mí me parece que el actriz lo No, hizo pero muy, muy ellos, bien. los actores eran buenísimos porque tú les odiabas de verdad. O sea, Sí, bueno, es ya, que claro, a ver, su yo personaje está les para eso. veía. Y luego hay muchos que pululaban por ahí que es que yo no les aguantaba, como por ejemplo la primita de Dinora, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es Ah, que no sí, la soportaba, me ponía de los sí. nervios, el Joder, no me gordinflón, el sale ahora hermano el nombre. de Leandro, eh, Sí, sí, mm, incluso los padres de Ruth, bueno, la señora, la sí, Raquelita. Raquel, Raquel, sí. eh, Había muchos personajes que tú decías, pero mira, uno junto con ¿cómo se llama? Junto con Fernando, estaba pensando ahora Fernando. en Armando, no me salía. Junto con Fernando, es que casi antes que Armando, te puedo decir que una de mis grandes odiadas siempre fue Eva. O sea, Ah, yo a Eva, de verdad, es que no soportaba a esa mujer porque era era un una poco cansina. plañidera que estaba todo el tiempo llorando. Ay, porque Ruth, porque señorita Ruth, porque Ruth, porque Ruth. O sea, te juro, no la aguantaba. Yo es que luego sí que cuando se fue a vivir con los reyes y ya se puso en su bando, sí que es cierto que me gustaba la relación que estableció con ellos, de un poco Pero como, a veces, bueno, no quizá con ellos a lo mejor, pero una vez que ella empieza a tener más relación con Ruth, yo entiendo que le sale porque es su hija, ¿no? De verdad, muy pero pesada. entiende que ella no sabe que eres su madre. Y a veces, claro, se excedía un poco en las cosas, o como cuando, bueno, pues efectivamente conoce a Antonio, ¿no? Al novio de ella y bueno, a ver, que son gente joven, no sé, es que es como de Es que entrada, se ella no sabe que portaba. eres. Al final Ruth le decía, mire señora, no se meta en mi vida, porque claro, es que no era Efectivamente, normal aquello. entonces, Bueno, estamos haciendo un totum revolutum que quien no haya visto la serie se tiene que estar haciendo bueno, un a ver, aquí jaleo, ya se pero sabe bueno. que el que se meta, spoiler que te crió. Te digo, lo que me gustan los spoilers, yo no sé por qué a la gente no le Sí, gustan. yo Bueno, yo tampoco, me o sea, spoileo nada más. bueno, yo lo puedo entender, lo que pasa que a veces yo, o sea, yo lo puedo entender hasta cierto punto. También porque yo he sufrido, en cierto modo, el yo misma spoilearme algo tan gordo que luego lo ves y dices, Ya, vale, sí, pero ya. entonces, bueno, quiero decir, de lo que realmente yo me quiero sorprender, prefiero no ver nada, pero tampoco soy de esta gente que es que, bueno, hay gente que hasta pasados X años, hasta hay gente que se queja cuando hay algo que está inspirado en hechos reales, te dice, ¿y por qué me haces spoiler? Perdona, no sé, ¿dirías que el telediario te hace spoiler? Pues no sé, es que es un poco... No lo entiendo, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Entonces, bueno, vale, a ver, ahora vamos a ir, que lo has mencionado antes, de las canciones, ¿no? Eh, ¿Con cuál te quedarías tú de las canciones que han salido? Hombre, pues yo creo que con la original, o sea, con la de la cabecera, porque a día de hoy sigue sonando todavía, o sea, es que además es muy guay para hacer memes, ¿sabes? Porque es que Sí, es
maravillosa. Yo tengo el CD, que todavía Yo había también, CDs, no lo he cogido, pero sí, sí, también lo tengo. Sí, y vamos, yo lo escuchaba sin parar. Además era muy cortito, porque las canciones eran muy cortas, entonces era como que sí, lo escuchaba en bucle, eh, pero yo creo que sí, yo creo que me quedaría con esa. sí. A ver, yo también, pero no la de la cabecera. A mí me gustaba en versión balada. A mí, a mí en Claro. versión balada, ¡buah! Se la ponían en las escenas íntimas y Sí, todo, sí, 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 claro, sí, en los bueno. momentos pastelosos, sí, es que eso era buenísimo. Bueno, pero no deja de ser la misma canción, solo que Sí, te gusta más otra es verdad, versión. es verdad. Bueno, a ver, luego, por ejemplo, hay una que me gusta, que la tengo, juraría, en el Spotify agregada. Em, la recuerdo quizá de otras escenas, pero la que me viene a la mente es cuando Rosario va a la tumba de Armando, ¿no? Al final, la de No Ah, supiste. sí, A ver, no sé, la verdad sí. que es una canción que, a ver, la relación de ellos, en fin, para pegar un tiro, Mm. pero la verdad que la canción, la de No supiste, ¿no? Se llama, que es otra de las que canta Ángela Forero, sí que me gusta. Y luego, por ejemplo, de las así movidas, todas las demás, la verdad es que sí. Unas te pueden hacer más o menos gracia, pero sinceramente no me llamaban. La de esta la solían poner cuando a lo mejor estaba con la No se te oye. ¿Qué pasó? No se te oye. gente. ¿No se me oye ahora? Ahora sí, 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 Ah, pues sí. no sé qué ha pasado. No No, sé. es como que Bueno, se perdió el A ver si sonido, era. un momento. Sí, sí, sí. Vale. Pues lo que te iba a decir, que de las movidas me quedo con, espera, que es que la tengo aquí en el Spotify, con una mirada, creo que se llama, o algo así, que esta sonaba cuando a lo mejor estaban preparando una mirada, sí. Que, uy, Ángela Forero, no, Ángela Charit, que no sé. Lo de Vale. Forero es porque lo he leído yo en algún lado, sí, pero Era, en realidad era Panchita, ¿no? La actriz que sí, hacía de creo que sí, Panchita. sí, creo que sí, Bueno, me es que parece. ahí hubo una movida, Sí, sí, no hubo ninguna una movida, movida ahí, pero yo cuando me enteré me pareció más ya. lamentable eso. Pero bueno, Ya, en fin. bueno, a ver, hombre, que yo entiendo que la pobre actriz que luego hizo de Panchita en la segunda, pues a ver, tiene la culpa, igual que el actor que hizo de Martín, pero es que eso no, no, o sea, no, eso no tenía razón de ser. Vale, se llama Una mirada. Bueno, es la que ponían, pues eso, cuando estaban preparando alguna que es así como más movidilla y está, a mí me Mm. gusta, la verdad, y eso. Así Mm. que nada, pero es verdad que tenía una banda sonora muy graciosa. Sí, La verdad que sí, sí. sí, sí, Y sí. efectivamente. Luego me parece que sacaron lo que pasa, que aquí creo que no llegó a salir. Yo lo tengo, pero me parece que fue porque me lo bajé. El segundo volumen, con más canciones. Ah, sí, puede ser. Yo solo tengo el Pero creo primero. que aquí no lo llegaron a editar, solo el primero, que no sé por qué, porque hubieran vendido lo más grande, pero bueno, ya sabes, Mm. incongruencias que hay. Y eso. Bueno, a ver, la siguiente. A ver. Vale, bueno, creo que en tu caso ya esto lo has dicho, pero bueno, ahora vamos al tema de los hiperíos, de las parejas. Mm. Y hombre, aunque ya en tu caso es obvio, pero claro, te diría que cuál es la tuya. A ver, no sé, a ver, voy a pensarlo, voy a Eso, piensa. pensarlo, voy a pensarlo, no sé, Armando y Rosario. Ah, no. Uy, perdón, que Uy, se ¿qué me ha será? ido. Perdón. A ver, Bueno, pues ahora obviamente Oscar y Jimena, a obviamente, ver pero si consigo. es que además ellos me gustaron desde el principio, o sea, no, Vale, dame un segundito que voy a hacer un pause, porque es sí, que no sé si se me va a ajustar. Hala, ya puedes seguir hablando. hemos tenido un percance. Sí, Eh, bueno, que Oscar y Jimena, obviamente, pero es que ellos sí. me gustaron desde el principio, porque es que eran tan divertidos, es que eran tan cada cual, es que no había Eran otros muy cómicos los dos, para, la verdad que eran sí. súper cómicos. O sea, yo cuando el Sabas, es el Indian Sabas, todo eso, bueno. Con el Y luego, Bruno fíjate, Ferrari. y luego,
Y luego fíjate que sí que empezó la cosa así un poco como que el espectador igual podía pensar que él no la quería del todo, bueno, porque empezó así un poco como por interés y todas esas cosas, pero al final daba la sensación de que él la quería más que ella a él, o sea, porque en muchas Ya. ocasiones, y ahora llegaremos a lo que viene siendo mi escena favorita, Ah, que, ya. que surge porque al final, bueno, cómo acaba todo ese recorrido y esa escena surge precisamente porque ella no se quiere ir con él. Entonces, parece que al final él lo da todo y quiere siempre tenerla con él, pero ella es como que, claro, a mí todo ese rollo, yo creo que pecaron un poco en exceso de todo ese Pero rollo no de es tengo que solo quedarme Jimena, con mi Norma mamá, tengo también, que ¿eh? quedarme con mi mamá, tengo que quedarme con Lo mi de la... mamá, porque no sé qué. De verdad, que no, ¿sabes? Que no tiene razón de ser eso. A mí me parecía que los tres, no sé, a ver, yo entiendo que no iban a poner porque de alguna manera eso se les podía volver en contra, pero era para decir, hasta aquí, o os venís o chao pescado. Es que esto no es aguantable. Yo entiendo que en el caso de Juan, como ya tenía un hijo, podía ser más complicado porque, a ver, pero vamos, en el caso de Oscar, mira, chata, si quiere bien y si no, ahí te mando los papeles de verdad. Claro, O sea, claro. y si quiere Sí, bien. Y porque siempre Franco, salen pues con tres lo cuartos del de lo mismo. divorcio, anda, estuvieron media novela con el puñetero divorcio. No os vais a Sí, divorciar, hombre, que que divorcio, ninguno ni no qué tenía ni divorcio. abogado ni nada, pero no, hombre, a ver, yo también la jugarreta esta que le hace Jimena, que yo puedo entender, a ver, lo del tema Cuando- en la inauguración, ¿no? Del centro de modas, Que da pie a cuando la lo deja segunda sin escena ropa. favorita. Claro, a ver, no hubiéramos tenido el momento Hermosa Manola. O sea, vamos a ver, eso, vamos, o sea, es que yo Eso, creo que ha sido donde más me he llegado a reír en toda la novela. O sea, cuando el otro, Leandro mete el zapateado y se cae de box. bueno, el actor ya murió hace un Sí, por tiempo. desgracia, qué pena, porque la Sí, verdad es que él lo hacía sí, súper era bien. maravilloso, vamos. No sé cómo Sí, se llama en la vida real o cómo se llamaba, pero era maravilloso, vamos. Ujú. Juan Sebastián o algo así, Ah, me quiere sí, es sonar. verdad. Sí, sí, Sebastián sí. creo que sí, pero ya no me Mm. acuerdo. Y, Pero esa y jugarreta fue que tú ahí quieres coger a Jimena y decirle, mira, que yo no sé por qué lo hizo, ¿no? Porque bueno, te puedes picar y tal, pero a ver, es para coger y decir, a ver, tía, tú entiendes que si a ti te hacen eso, le hubieras montado un pollo que vamos, que no tiene región para correr. Entonces, hombre, entiende que el chaval, luego ella se da cuenta y dice, claro, cuando el otro va allí, monta todo el pollo, y claro, la madre en un principio "Usted está aquí", y entonces ya el otro le cuenta, porque es su hija, tal, tal, tal. Claro, la otra ya dice, ostras, pues igual me he pasado. Hombre, un poco, ¿sabes? O sea, que claro, hagas lo que hagas, le vas a tener ahí. Bueno, no sé, a mí igual si me pillas con el día torcido, pues lo mismo te mando a la mierda, Pues lo ¿sabes? mismo. Porque vale que te, por ejemplo, eso, se están troleando ella cuando estaba hablando en la fiesta con unos, él con otras, tal, tal. Bueno, pero sí, hombre, a ver, que gracioso, pero a ver, que no es plan, no sé, o sea, ahí, pero claro, por otro lado, Jimena es que es bastante jovencita, entonces, a ver, que tú dices, bueno, Sí. ya, yo he tenido 20 años o 20 y pocos y yo no he hecho eso, también es verdad, yo no. Además es que yo reconozco que, a ver, puedo gastar bromas, pero para mí eso es una broma que yo no gastaría, porque como Bueno, no me gusta, pero es que ella fue muy loca siempre. A ver, sí, a ver, estaba muy, muy como, loca. estaba como una cabra, la verdad que sí, Pero, pero ¿y qué cuál bueno. fue tu pareja favorita? Pues hombre, tú ya lo sabes. Dilo. Sí, lo voy a decir, lo voy a decir. Pues hombre, yo me quedo, aunque aún así quiero hacer algún que otro matiz. Yo me quedo con Franco y con Sara. Pero tengo que reconocer, porque, claro, yo la empecé a ver y sinceramente la verdad es que no daba más que hubiera esas dos. Yo sinceramente no pensé en ningún momento, eh, bueno, pues ahora todavía queda, a más que Franco había enviudado y todo, aunque fue, empezaron a Bueno, meter su... enviudados, enviuda el mismo día de la boda.
Sí, bueno, y aún así, o sea, él evidentemente no, o sea, quiero decir, pues si no hubiera muerto la Edu, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la habría puesto los cuernos en algún momento, porque, a ver, es que ese matrimonio no iba a ser por ningún lado. Esa trama fue bastante irreal, las cosas como son, pero ¿Cómo, bueno. cómo? Que esa trama, o sea, el hecho Sí. de que él estuviese con la Edu y que justo ella muera ese día para que él se quede con la herencia, fue bastante cogido por los pelos No, y en eso, ¿eh? general, yo lo siento por la actriz, pero es que esa señora era incómoda de ver y luego cómo la maquillaban y la cara de loca y no sé. En ese aspecto, en el remake que hicieron en Telemundo, en la de Tierra de Reyes, evidentemente es una señora que le saca cierta edad al chico, pero no te da, a ver, quiero De decir, lágrima. no te da grima, ¿sabes? Entonces, es más, ella fallece, no el día de la boda ni mucho menos, están no sé cuánto tiempo, pero están un tiempo casados, ¿sabes? Entonces, y además que era una mujer que es verdad que ella se encapricha de este chico y sí mencionan que ella pues solía encapricharse de jóvenes y tal, pero al menos efectivamente era una señora que no es que dijeras, no te tocó ni con puntero láser, pues no, como era en el caso de la actriz que hace de Edwina. Entonces, lo siento. Es que el otro, pues en fin, a ver, al final él yo creo que por el rollo de ayudar a los hermanos se mete ahí, pero vamos, igual es cruel, pero yo creo que no hay día que no se levantara dando gracias porque esa señora palmara el día de la boda. Ya te digo, hostia. Es que, no sé, yo no veo eso. Sí, Entonces, bueno, es que fue lo que tú dices, era incómoda de ver esa señora, es que estaba es que es fatal. verdad, o sea, mira, Y es que puedes, encima estaba súper obsesionada con él. O sea, sí, era una obsesión muy que ese enfermiza, muy, señor muy enfermiza, vamos, una cosa muy para ir al enfermiza. psicólogo, ¿eh? Sí, porque, vale, claro, inicialmente le dice, porque claro, de alguna manera él está un poco como mentalizado, que yo dije ya, pero eso es ahí luego verte en el momento de no, es que hasta que no nos casemos, nada. Yo A dije, ver, bueno, no sé yo si te vas a inventar un dolor de cabeza en el momento, porque macho, es que, no sé, yo creo que ni yendo borracho con esa mujer, lo siento, es que, es que no, es que era totalmente inviable aquello. Entonces, bueno, eso en esta otra versión sí me gustó cómo lo hicieron, porque además la verdad que era una mujer bastante buena y maja. Y a ver, aquí también el tema de la herencia es un poco distinto, no le deja todo al viudo, ¿no? Sino que reparte su dinero entre a un hermano le deja una cosa, a otro otra y a otro otra. Aquí todo lo hereda Franco, que luego él lo comparte, sí, pero el dueño es él. Luego imagino, claro, ya de cara a la siguiente parte, pues cada uno luego haría su fortuna para hacer sus cosas. Franco es verdad que luego tenía su dinero invertido en el centro de modas, pues sí, pero vamos, que de todo salía de donde salía. Entonces, bueno, como te digo, inicialmente yo tampoco lo tenía muy pensado, entonces la escena, porque no es ni siquiera cuando que Sara cae del caballo, ¿no? Cuando empieza a hacer con lo de la verja para arriba, verja para abajo, todo el santo día, uno la tira, el otro la pone, bueno, eso era. Se tiran como 3 o 4 capítulos así que tú dices, ya, o sea, pero, o sea, en la baza, además es que es eso, Sara, por cómo lo habían hecho, a mí me resultó, cuando luego ella más adelante le dice, no, es que yo siempre he estado interesada, yo dije, ¿eh? O sea, mi cara era un poema, digo, ¿así la de tuya y la cuándo? de todo el país, porque vamos, Porque no, es vamos, que, vamos. claro, o sea, yo dije, una cosa es que lo disimules, pero es que en ningún momento, cuando yo ya luego he hecho revisionar, porque en ese momento pensé, Jolín, pues igual en algo que no he visto, es donde me dan a entender que igual esta chavala inicialmente sí tiene algún tipo de interés, pero que va, para nada. Entonces, ¿qué quieres que te diga? La vaina es, Fue que- bastante por sorpresa, ¿eh? Esa pareja no se la esperaba sí. nadie y sí que fue un giro inesperado, la verdad. Hombre, es que yo creo, a ver, que tenía audiencia, pero yo creo que sinceramente ahí ya terminó de pegar el petardazo porque eso nadie lo vio venir. Es más, por lo que tengo entendido, yo he visto algún trocito pequeño de la original de Aguas Mansas y no sé si llegan a interactuar sus personajes, pero quiero decir, Sara muere primero, eh,
por una enfermedad o no sé qué, o algo así. O sea, es que para nada los juntan. Entonces no sé por qué aquí decidieron hacerlo, que genial, porque les salió que te cagas la jugada. Pero claro, inicialmente aquí hubo un montón de cambios por lo visto, bueno, que les salió genial. Porque además la otra era una novela ambientada como en los años 40 o 50, algo así, era un poco como de época, o sea, es que tampoco era actual, cosa que está en ese momento, pues sí. Y, y la verdad es que, claro, la baza es que cuando, claro, ella se despierta, como te digo, por primera vez después de la caída en casa de los reyes y no sabe dónde está y no sé qué. Y claro, pues, yo entiendo que puedes estar cabreada y tal y cual, pero de repente que coja al otro y le diga, lo acuse de haberla violado, yo dije, espera, que aquí hay algo que me estoy perdiendo. Claro, tú dices, ¿de qué? O sea, claro, el otro en plan de, ¿pero qué le pasa? Está loca, o sea. Y yo dije, a ver si va a ser algo que no hemos visto venir. Y efectivamente, efectivamente, claro, ya luego ese empeño que tiene en fastidiarlo, a más no poder, me ha venido ahora, ya sé que no tiene nada que ver, pero me ha venido el nombre de la prima de Dinora, Belinda. Es que lo he estado todo el rato Belinda, dando. Digo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Belinda. ¿Cómo era? Belinda. Que hasta Franco. Porque al principio, claro, el otro en plan de, pero tú, ¿pero qué dices? Porque efectivamente Franco que ni se había fijado en ella, o sea, es que es así. Claro, de entrada la otra, bueno, le empieza a pegar y a de todo y a acusar y no sé qué. Claro, cuando luego encima va buscando Gresca que es lo que yo digo, a ver, Sara, yo creo que de alguna manera yo creo que se vio tan superada porque el momento en el que están en la hacienda de los padres de Dínora, que les han hecho la fiesta de bienvenida, ¿no? A ellos, creo. Y Sara va ahí para tocar las narices porque no va para otra cosa. Básicamente Sí, se compra ese total, sí, vestido sí. y demás, que la verdad es que Natasha está súper bien ahí. Y entonces empieza como a hacer la burla. A ver, Sara, que siempre había sido súper comedida y demás, y que la mala leche la soltaba en su casa, eh, pues sinceramente, claro, es que a ojos de todo el mundo, no sé, claro, empieza a decir, porque mi hermana, o sea, porque Juan tiene un hijo, es el padre del hijo de mi hermana. Porque Óscar está casado con mi hermana Jimena. Es que yo estoy ahí y digo, pues a ti te falta el pelo un calvo, chata, también para caer, porque vamos, cuando le tira la copa de champán en la cara y sale corriendo, mira, muchacha, no sé, qué más claro agua, ¿sabes? Entonces, pues bueno, a mí la verdad es que me sorprendió bastante. Por eso sí es verdad que eso también en la Tierra de Reyes lo cambian un poco, pero también lo hacen ahí un poco, porque ahí sí que ves que la chavala sí le ves interés desde el principio, pero a veces es un poco también de cómo llevarlo, en fin, un poco raro y tal, pero bueno, hay escenas que las hacen calcadas. En el sentido de pasa esto, pues esto también pasa aquí y ya está. Lo que pasa que la otra, no sé, a ver, que yo la he visto y a ver, se deja ver, pero claro, como esta, o ninguna, para que no vamos a engañar. Es que ninguna, no, 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 no. Así que eso. Bueno, vamos a pasar ahora a tramas, en este caso una que no, trama en general, ¿vale? Que no te gustó un pelo porque dices, ¿esto para qué? No entiendo por qué han hecho esto. Joder, pues es que no sé, no sabría qué decirte porque creo que todo tuvo bastante, no sé, creo que a mí no me sobró nada, creo. No sé, luego me gustaron más unas Sí, que bueno, eso otras, sí. eso sí, claro. Pero a mí alguna que me sobrara, no sé, creo que no. Bueno, igual cuando Armando intentaba fastidiar tanto a los reyes, que era un poco cansino ya, igual Sí, recurrieron demasiado a eso, ¿sabes? sí, porque además, Pero sí, pero no porque me sobrara, sino porque creo que fue demasiado repetitivo eso. y cuando él no Mm, quería, porque ya llega un momento en el que los otros, Herzog y Rubinsky, habían fallado tantas veces, que ya le joder, es dice, que, mira, ya me da igual, ya. ¿cómo podían ser tan malos? ¿Cómo podían ser tus matones de cabecera si es que no podían ser más malos? O sea, en lo suyo, entre eso y la policía, que la policía era, o sea, daba lo mismo que llamaras a la policía que no, porque es nada, no. No Yo hacían digo, nada nunca.
había muchas situaciones de comedia, porque había muchas situaciones que tú dices, pero esto en la vida real, o sea, ponlos a la vida real y dices, esto no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? No, no, Porque, no, no. pero bueno, creo que lo que sí que me sobró un poco, demasiado Armando y demasiado Rosario, ¿sabes? Sí, Sobre todo de cara a cuando ya estuvieron juntos y demás, que ya, bueno, ella lo intentó tantas veces con el Franco, ya más por claro, es interés como, que a por ver, otra muchacha, cosa, es que, pero cuando ya al final estuvieron juntos, yo creo que me sobró un poco, creo tuvieron demasiado screen time para mi gusto, porque quiero decirte, no, y además es es que era como la siempre lo segunda mismo. parte que la centraron demasiado en Rosario, que yo no lo Bueno, eso era entiendo. Pasión de Rosario, te lo juro, la Pasión de segunda. Rosario total. Entonces, quiero decirte, para mí Rosario tampoco era un personaje tan relevante dentro de la historia, o Yo no, sea, porque no, luego, no entiendo. aparte de ser el objeto del deseo de Franco en los primeros capítulos, ¿luego qué? O sea, ¿qué pintaba? Es que no pintaba, vale, que era la estrella del bar y todas esas cosas, pero al margen de eso, Es quiero que ya decirte, no, no. la dieron demasiada importancia para Puedo, lo que puedo ella, entender no que luego un sé. poco por despecho, pero tampoco yo lo habría llevado, que de alguna manera, eh, porque a ver, independientemente, quiero decir, Franco, independientemente de Sara, me parece que una de las veces que la manda al garete, todavía no había pasado nada entre ellos. Entonces es como, no, vamos a ver, es que no es que digas es que ahora está con esta y tal. No, es que no quiere nada contigo. Y de hecho, si no me falla la memoria, en una escena que mantienen en la segunda parte, Sara y Rosario, ella va por otra cosa, ¿no? Creo que va a buscar a la hija o no sé qué, como era tan amiga del hijo de ella. Y resulta que de alguna manera vuelve a salir, pero si es que vamos a ver, o sea, si es que a esta señora ya le da igual todo, Franco le importa cero, o sea, no entiendo por qué vuelve a salir todo esto, ¿para qué? Si además habías acabado haciendo las paces con ellos, porque la realidad es que gracias a ella Franco no está chupando gladiolo, cierto es. Por eso yo creo que se mantienen un poco ahí en la esta si la salvan o no, porque de alguna manera sí, a ver, se había dejado mucho cegar por la venganza y por todo ese odio también que tenía el marido y tal, pero al final ella, quiero decir, vale, lo salva. Entonces, bueno, y una vez que ella ya vuelve a abrir su bar y todo, entonces no entiendo por qué otra vez volver a sacar esto que no tiene nada de sentido. Es lo que tampoco entiendo. Y efectivamente, lo de seguir y seguir en esa venganza y venga, a ver si es que está más que claro que ya fuera, o sea, y Armando también era muy cansino con eso, o sea, no sé, es que era todo como, a ver, Sí, macho, sí, sí. es que no, o sea, tío, tú te miras al espejo, bueno, Armando es el que hizo de Oscar en la primera novela, que yo no sé, pero yo digo, hombre, a ver, Sí, el actor a mí tampoco es que me imponga mucho, que yo creo que un poco tirado de abajito. Es la percepción que yo tengo, quiero decir. Me parece que Rosario, la actriz, es más alta que él. O sea, que es que sí, también sí, sí, quedaban un poco. A bastante. ver, que esa chavala, que Sarik se la ve, que es bastante alta, pero bueno, que no sé, no sabes que me parecían algo que también. Igual mucho screen time. Pues sí, yo no te diría también que todo eso. Luego, a mí es que Fernando también me cansaba tanto, que Ya. sé que lo tenía que aguantar hasta el final, pero era como. Tío, o sea, además es que es curioso porque en su caso, cosa que igual en el caso de Dinora o de Armando no, solo que a lo mejor lo hemos ido viendo progresivamente, pero al principio Fernando, o sea, bueno, no ha sido nunca, es evidente, pero tampoco era lo que luego acabó siendo, porque Hombre, yo creo que se le fue envenenando el alma. De hecho, él en un principio hasta se intenta suicidar cuando descubre toda la vaina de Norma embarazada de Juan y todo eso. Y luego, y cuando le ves que es que hasta quiere atacar al niño, o sea, tío, o sea, luego, no sé, y luego, o sea, porque bueno, ya voy a dejar a un lado el que te cases con tu suegra, porque mira, en fin, no sé, quiero decir, tal, Esa en parte fin, fue muy difícil de ver, ¿eh? Hasta que yo sí, me acostumbré a esa nueva situación, que luego ya era como, bueno, que no nos pero al olvidemos. principio, o sea, yo
el amor Amor prohibido, la canción, prohibido. aquella una cosa, y yo digo, pero ¿esto qué es? Por favor. Daba mucha grima, tú, daba mucha grima. Porque, bueno, a ver, quiero decir, es cierto que la señora se conservaba, pero tío, es que es tu suegra. O sea, no sé. Luego, bueno, es que Gabriela, aún así, yo No, y sigo aparte diciendo, hay que analizar el personaje de Gabriela, porque Gabriela tenía muchos problemas mentales, me vas a perdonar, porque lo que pasó con sus hijas, entre ella y sus hijas, no hay por dónde cogerlo, porque una madre cabal y normal no llega a esa situación, cuando lo que estaba pasando estaba tan claro que solo tenía que investigar un poco, o sea, es que es que no estaba tan a la vista. no Y no me había puedo creer, tampoco. yo no me podía creer que tuviese esa actitud con ellas. Y que, vale, era la novela y ya está. Pero es que a esa señora llegas a cogerle mucho asco también, ¿sabes? Porque Porque no, para eso yo hubiera dicho, vale, porque puede haber casos, aunque sea eh, casi inconcebible, pero puede que haya personas, hombres o mujeres, que pongan por delante a una pareja y a los hijos les da igual, porque los hay, por desgracia. Pero échalas, pero no. eh, es que no, por un lado las culpabiliza de que, claro, me vais a dejar y no sé qué, pero es que nos queremos quedar aquí y nos estás haciendo la vida imposible. Como cuando, pues ya en un momento dado, ya Norma, y está, ay, es que mi nietecito, pero en serio, o sea, tu nietecito al que tanto adoras tiene un padre al que no puedes ni ver, o sea, señora, aclárate. Bueno, a ver, yo no sé qué cosas le pasaron en su vida o en su trauma, porque de entrada, a ver, obviamente no es que yo esté justificando, pero es lo que se entiende es que su marido la llega a engañar. Otra cosa es que ya se lió con una chavala joven, vale, eso ya es otro tema. Pero porque Gabriela pasa del jeto porque está enchochada del Fernando. O sea, sí, eso lo dejan claro desde el eso lo principio, ¿eh? dejan claro O desde el sea, principio, que ella pierde el al interés. principio parece, lo ponen solo como que tienen una relación muy especial y que ella le aprecia mucho, pero se deja ya, tú dices, "Puf, esta A ver, señora, es que llega un ¿sabes?" momento en que yo entiendo que te pueda dar pena, pero es que además lo flipante es que ella, bueno, esto ya luego igual entra en mentalidades y mentalidades, pero aún así, o sea, tu yerno te está diciendo a la cara, ¿vale? Porque tú puedes, vale, que tu hija no quiere estar con él, ¿ok? Por lo que sea, por lo que le pasó a Norma y demás. Tu yerno te está diciendo a la cara que es que, claro, y entonces yo, claro, ¿qué voy a hacer? Pues me tengo que buscar la vida y me voy con otras mujeres. Bueno, de entrada, la desfachatez de ese señor de soltárselo a su suegra. Pero es que a mí me dice eso y le digo, pues haz lo que te dé la gana, pero no en mi casa. No sé, es que, eh, en fin, luego era evidente que él eh, no tenía, o sea, en otros negocios que pudiera tener el marido, ok, pero en el tema de la hacienda, es que fíjate Sara con lo que era. Quiero decir, y eso a mí no se me olvida. Sara, antes de que pasara nada con Franco, ya tiene problemas con él. O sea, no había pasado. Y ya ella decía, mira, de hecho, me parece que se lo dice a él. Mira, yo sé que tú montas muy bien, eres muy buen jinete, pero una cosa es eso y otra cosa es llevar una hacienda. Y sinceramente, el ver cómo todo por lo que tu padre y su familia se han esforzado, porque dejan claro que efectivamente Gabriela y el padre no tenían dinero o no tenían una posición tan elevada como efectivamente, y ella misma se lo dice a Fernando cuando él está derrochando el dinero. Bernardo y su familia trabajaron un montón para poder tener esto y no sé qué y no sé cuánto. Y tú ves que lo está despilfarrando, que luego se ve que en el fondo igual no era tan subnormal, porque las hijas pensaban que había dilapidado toda la pasta y resulta que ella luego dice que, a ver, que parece ser que no, que dilapidó bastante, pero no todo. Yo dije, bueno, ya, pero seguro que la mayoría se lo fundió. Si tenía pensado hasta vender la hacienda, pues tú me dirás. Bueno, entonces a mí también me flipaba eso. ¿Cómo? A ver, tía, puedes estar cegada, pero tus hijas, tío. Y ya, eh, para mí ya lo del el punto de inflexión es cuando efectivamente pasa y ya vamos a ir a ese momentazo que tanto te encanta, ¿vale? Él cuando aparece tu hija, Jimena, que a santo de qué, porque vale que puede que no lo soporten y movidas varias, pero tu hija lo acusa de que la ha intentado forzar y el tío no quiere denunciar la paliza que le mete el otro.
O sea, si no quiere denunciar, ¿por qué narices es? Esas son cosas incomprensibles que yo no entendí. Hay muchas cosas incomprensibles porque y A hay mí me muchos deja. comportamientos y hay muchos comportamientos retrógrados Sí, a lo largo de toda la novela. Porque, por ejemplo, cuando la madre le pega aquella paliza a Sara, o sea, bueno, 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 bueno. Yo siempre he yo digo, dicho, pero esto ¿qué es? O sea, quiero decirte que en algunos aspectos esa novela es un tanto antigua. Yo no sé por qué se decantaron pero por a mí eso, eso ya me pero chirriaba en su momento. Yo sí, recuerdo sí, 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 cuando claro. la veo que se acerca a los estos que tiene para los caballos, yo digo, no va a Sí, sí, hacer sí. lo que parece que va a hacer. Pues lo va a hacer, lo va a hacer. Y Yo que me, la o otra sea, se es deje, que yo, y que la otra se deje y que encima intente ocultarlo. O sea, es lo que yo no entiendo y que encima defienda a la madre. O sea, son cosas que yo no no, entiendo. no, efectivamente, yo Había tampoco. cosas que por mucho que te gustase la novela, tú decías, pero esto no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Esto no puede ser Franco esto. no se llega a enterar nunca de aquello, porque es que yo te digo que ahí se hubiera liado muy parda. O sea, No, no. no es Creo que no se llega justo. a enterar nunca y es una de las cosas, yo creo que si se hubiera enterado hubiese ido a coger a su sogra Hombre, por los pelos. ya te digo, sí. Pero sí, fue una de las cosas que... ¿Cuáles fueron para ti las escenas más impactantes de toda la novela? Con Pero impactantes impactante no me en que, refiero eso, de que te quedases con ese sabor de boca de decir, pero esto cómo ha podido pasar así, cómo lo han hecho así, pues lo de cómo... Gabriela cascando a Sara, o sea, a mí eso me dejó, o sea, yo es que más recuerdo verlo con mi madre, digo, yo se lo dije, mamá, tú me das el primero, pero el segundo te aseguro que no me lo das. Hostia. No, pero además con el látigo azotándola Efectivamente, por eso te porque digo que no es que le dé una bufetada o lo que sí, sea, bueno, ya, ya, que eso, bueno, podría haber sido perfectamente, eso no me ya, hubiese ya. Sí, chirriado, sí, sí. pero la manera en que pasó, que la ató, le dio con el látigo, una cosa que yo digo, No, no, pero no la esto, ató, pero yo, sí, sí. no, ¿qué fue entonces? Por No, o eso te sea, claro que estaba de la dejó. espaldas y le daba con el Sí, látigo, pero sí, no, no la sí, ató. no la ató y que, ay, yo recuerdo algo de atado, entonces igual, cuando lo estaba confundiendo cuando Dino la ató a Juan, ahí sí que Ah, estaba sí, cuando lo atado, ¿no? secuestra, claro, claro, No sí, sé, sí, pues sí. estaba confundiendo una cosa con otra, pero No, bueno, no, que ella se no, deja no. encima, entonces ella se deja que la pegue, ¿sabes? Que es, Ya, yo no entiendo, o sea, puedo entender que es tu madre, que piense sobre todo ella, porque decía, es que después de todo lo que yo he hecho por impedir claro, todo ella se sentía esto, culpable, se se sentía sentía, culpable. yo lo puedo entender, Y a lo mejor pensaba pero que que te pegues a su merecía que su madre le diera mantapalos, una paliza. no, no. Y ten por seguro que si acto seguido, porque es cuando ya sale todo lo de Fernando y la madre, yo te Mm. aseguro que a mí me escucha mi madre y le digo que tú tienes las santas narices de haber dicho que tus hijas tal, 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 ¿y tú qué? ¿A ti no te da vergüenza liarte con tu yerno? Es que es para decirle, mira, vamos a ver aquí quién tiene el instinto más bajo. Vamos a ver. De verdad. Vamos a ver, porque igual la cosa no está dicha del todo. Mm, Hombre, es que es muy gore. sí. Y mira, me hace gracia porque, claro, ahí tienes a Raquel, que, bueno, ella es verdad que hace algún comentario, pero claro, como era su amiga, pero a ver, yo estoy segura que Raquel en el fondo diría, esto se le ha ido la flapa. Porque, a ver, Raquel también es más mayor, mm, es una momia por algo, pues ya se sabe, ¿no? Pero claro, es como, a ver, no, no, que vale, que Gabriela va con la vaina de, ahora es mi momento, voy a hacer lo que me dé la gana. Ok, vale, pero no sé. Si nadie te dice que no puedas hacer lo que te dé la gana, pero es que, en fin, es que Ujú, no, el problema no es que rehagas tu vida, es que encima con alguien, es que no, es que no, es que no, es que lo mires por donde lo mires, es que no tenía justificación y esa mujer no, por eso yo creo que en la segunda ahí tienen la vaina de que en una se acaba llevando un disparo de la loca esta que hay, de la que ponen que tiene un hijo con Oscar, que bueno, no hablemos de eso, bueno, porque ¿para qué?
Y luego finalmente es quien le pega el tiro al malo maloso, que era otro tío que había sido amigo de ellas. Es que esta señora es que atrae el mal, tío. Es que, o Sí, sea, total, y total. además se lo intenta Porque en jaretar la a segunda Sara. parte, no, en la segunda parte no aprendió nada de la primera, sigue No, siendo igual de idiota. O sea, después de lo lo que pasó en la único, primera, lo único, lo único, que aprendió es a no cuestionar más en la vida a Juan. Juan, Su Juan no se lo toque porque vamos. De hecho, ella ni se, cuando hay, bueno, que Juan y Norma tienen ahí unos capis un poco que discuten y demás, y él se va a dormir a otra parte de la casa, ella, no, porque él de alguna manera creo que se lo quiere contar y tal, y ella le dice, no, 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 yo ahí no entro, son vuestras cosas. Me hace gracia, o sea. Madre mía, o sea, yo entiendo que, vale, estás agradecida forever and ever porque gracias a él sobreviviste a la selva pantanosa, pero es que es una cosa, sí, o sí, sea, a su sí. Juan no le cuestiona nada, a los otros Además, dos, según la pille. era el que más odiaba al principio. A Juan no lo podía ni Es que ver es verdad, o ni sea, en efectivamente, pintura. porque claro, a Vamos. ver, tenía a ese nieto, Ujú. que bueno, en fin, no sé, es que es un poco como lo de esa mujer. Es tremendo. Y no sufrió una mínima parte de todo el dolor que ella infligió, la Sí, verdad. sí, es verdad. Sinceramente, tuvo esta suerte y todo. Sí, Pero bueno, sí, sí. a ver, luego ya, pero es que Mm. si es que no, es que lo mires por donde lo mires. Y efectivamente, o sea, la forma que tenía de hacerla, porque luego tenía momentos, a ver, incluso, por ejemplo, cuando va Livia allí a la casa, yo entiendo, estás en el momento del velorio de tu marido y tal, que luego, no sé, quiero decirte, Gabriela, Cabe destacar que voy a romper una lanza a favor, o sea, quiero decirte, la actuación de Livia ahí, que fue a ver, va influenciada por influenciada Hortensia por, y los otros, es verdad, pero presentarse en casa ya, del que fue su novio, tal cual, eso, no, ya, y pero de la manera en que lo hizo. la muchacha no tenía luces, la verdad. Ya, pero quiero decirte que tú imagínate que estás velando a tu marido, que estás Sí, en claro recién que, ya, tieso ahora con de tus repente le empezó a hijas, importar el marido, lo que siento, tú no es que no puedo, sospechas nada de nada y llega una ya, cría de 19 años, ¿vale? Porque no es como si llega una mujer adulta, ¿qué tal? Bueno, pero ya, llega ya, una ya. cría de 19 años diciéndote que es su amante, bla, bla, bla. Y que ¿Sabes? estaba Eso embarazada, es, ¿no? Se lo dicen, sí, 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 eso es para tener un trauma de por vida. ya. ¿Sabes? Es que Sí, claro, bueno, a ver, yo no digo, pero no sé, es que, otra señora odiosa, la Hortensia, ah, es que era, sí. Sí. o La sea, era jugobia señora porque era es que, también, bueno, lo siguiente. sí, Es sí, que sí. ya no es ser cotilla, eso era otro nivel. No, y muy ansiosa porque ella fue la que la instigó para decirle, tú tienes que ir a reclamar lo Sí. tuyo, no sé qué, no sé cuánto, y se presentan allí los cuatro, Ah, sí, porque, no, madre tres. mía, no iban los dos hijos con la No, no, señora no, solo Hortensia, fue uno. Solo fue uno, creo. así. Sí, solo fue uno que es el que las llevó en la camioneta. Sí, creo que Ah, no sí, pues pensé que creo eran que los sí. dos, la verdad. Creo que no, Vale, creo vale. que solo fue uno. Habría que Y verlo, ¿eh? sí, la verdad que sí. A ver, que luego la mujer, a ver, evidentemente, luego el trauma que tiene cada vez que ve a Ruth es evidente por la culpabilidad que sentía, claro, que realmente es Claro. la que había provocado que esa chica acabara Bueno, suicidándose. algo que no hay por dónde cogerlo. El parecido de Livia con Ruth. O sea, Bueno, a son ver, primas, al final. a ver, a ver. Ni entre hermanos se parecen tanto a no ser que sean gemelos. No me jodas que una prima, aunque sean de la familia, es, es que era Ya, la se misma parecen. persona, ¿sabes? Es que a mí eso me parece que les fue un poco de frenada, sinceramente. Que luego estuvo bien para hacer todo lo de la locura y todo lo que los hermanos pues la cogieran tanto cariño porque se parecía tanto a su hermana, tal cual, vale, sí, estuvo bien, pero tía, o sea, que es que estás Ya, poniendo a la misma actriz y no sé, es que la podían haber caracterizado un poco a Livia, por ejemplo, yo que sé, que le hubiesen puesto
unas prótesis para deformarla un poco, o sea, que fuese un poco distinta, ¿sabes? Yo qué sé, Ya. que fuese la misma actriz, pero un poco Sí, la única distinta. diferencia es que Livia Pero es tenía que, el pelo rizado y la otra lo tenía liso, o sea, teñido, ya es que está. ya está, no tenía ninguna diferencia más en la forma de vestir. Eso fue un Sí. poco, quiero decirte, Eh, ya. sí, ahí se ve que el Julio Jiménez dijo, "Ah, aquí no me apetece currar mucho". No tenía presupuesto, mamás, no tenía. No, 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 se ve que no. Entonces, pues bueno, así que eso. Pues, por cierto, una cosa que se me ha olvidado decir, lo digo, porque alguna gente que me ha preguntado dije, pues voy a contar una cosa. Esto es una anécdota personal, ¿eh? Que bueno, tú lo sabes, yo juraría que a ti te lo he contado, pero bueno. A Que ver, inicialmente a mí esta serie me costó pasta. ¿Por qué? Porque como digo, yo empecé a trabajar donde estoy cuando estaban emitiendo la serie. Claro, yo llegaba justica para llegar, comer y mientras comía ver el capítulo. ¿Qué ocurre? Que por esa época, pues sí estaban pidiendo que quien estuviera interesado poder ampliar la jornada, pues en mi caso a 8 horas, ¿no? Y hacer jornada completa. Pues no lo hice por no perderme la novela. Eso no sé si tampoco te lo lo había hubiera dicho, hecho. pero yo creo que sí te lo había contado, pero Creo que no, no me ¿no? suena eso. No, Pues creo que sí, no. sí, sí. Y cuando quise ampliar más tarde, pues ya en ese momento me dijeron que ya no. Digo, me cago en Se la había leche. pasado el plazo. Y luego realmente hasta yo no empecé la jornada completa hasta 2012, que fue de cara ya cuando me iban a dar la hipoteca Ujú. para el piso. Y la verdad es que dije, jolín, digo, podía tener más, haber ganado más y tal, pero en aquel, claro, a ver, sí existía internet, pero eso no iba tan fácil. Yo tampoco tenía en casa, entonces, pues, descargármela, claro, yo me la grababa en el VHS todavía, entonces, claro, no, no era fácil, no era fácil. Y sí, la Sí, verdad que sí. Pero bueno, cosas que pasan en la vida. sí, 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 ya fíjate. Juan. ¿Y cuál es tu escena favorita o la que recuerdas con más cariño? Eh, ¿O la que nunca te hombre, cansarás de ver? Aparte de la Hombre, Manola. tú ya ¿Sabes la de sabes la por dónde yo Manola? empiezo siempre mis revisionados, En la Manola. en la Manola. Pero no, o sea, la Manola sí, vale. A ver, aunque ya lo hemos hablado, el momento concreto de la Manola. ¿Por qué nace la Manola? Bueno, la Manola ya nació cuando nació Leandro, ¿no? Pero Sí. ¿cuándo le vemos vestido? Porque en la broma que hemos dicho anteriormente que Jimena le hace a Oscar, le hace creer como que quiere volver a estar con él. Y entonces, en uno de los despachos, pues Oscar le hace como un striptease y tal, y cuando le va a tocar a ella, le dice, ay, es que me da vergüenza y tal. Entonces le dice, mira, métete aquí en el baño y tal, pues en la bañera que tendrían, con jacuzzi o lo que fuera. Dice, y yo ahora entro. Y entonces él inicialmente está reticente, pero bueno, lo hace. ¿Qué pasa? Que ella aprovecha para llevarse la ropa. Claro, luego Oscar esperando, esperando y sale y es cuando se da cuenta de que la otra se ha alargado y le ha dejado ahí literalmente en calzones. Entonces, ¿qué pasa? Que se topa con Leandro, que estaba cerrando ya después de la fiesta, de la inauguración, estaba cerrando todo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, le dice que le deje la ropa y el otro dice, ya, pero es que yo ¿con qué voy? Dice, pero vamos a ver, que esto es una tienda de ropa. No hay aquí, dice, no, no, vamos a ver, la ropa está en el almacén y la llave solo la tiene pues la socia de él y la prima, que él no la lleva. Vaya dueño también el Leandro, ¿eh? Pero bueno, vale. El caso es que él acaba poniéndose un vestido de Faraday, la manola, y Oscar se pone la ropa de Leandro, ¿no? La chaqueta, la camisa y el pantalón. Y entonces, claro, el otro se pone el traje, se pone los zapatos con tacones y dice, ay, es que me veo sensacional. Y cuando el otro, claro, Oscar del cabreo que tiene,
va en ese coche, en ese Mercedes rosa de hace Rosa. 500 años, solo podía ser de Leandro. El otro, claro, del cabreo que tiene, va conduciendo súper deprisa y van cogiendo baches y de todo, además en ese camino de tierra por el que siempre iban. Y entonces le dice este Leandro, vete con más cuidado que ya me imagino los titulares. Hombre burlado y hermosa Manola. Es que fue buenísimo, buenísimo. Sí, Pero sí. bueno, a ver, o sea, la verdad es que esa escena fue muy graciosa, pero yo me quedo pues con todo, con toda la parte del... Jolín, espera, que es que me está dando aquí el dolor de cabeza un poco y Vaya por me Dios. está trolleando, sí. Es que esto yo creo que es Fernandito desde el más acá. Sí, Eh, todo el secuestro de Franco por parte de Herzog y Rubisky y que Sara va a buscarlo. Y, y entonces luego ella lo saca de allí. A los otros ella, como siempre, iba con un rifle en el coche, como decía Norma, Sarita la pistolera. Eh, pues ella lo sabe. Entonces a mí todo eso me pareció súper chulo y es cuando efectivamente ellos ya empiezan a estar juntos. Y a mí la verdad que yo siempre empiezo por ahí, de ahí para adelante y luego vuelvo. es verdad, es Sí, sí, yo verdad. siempre empiezo por ahí más o menos. Entonces sí, pero lo de la Manola es que Un fue, sello, era un sello de la novela, el tema del humor, porque tiene sí, escenas muy graciosas muy, y muy personajes muy graciosas. graciosas, que normalmente en una novela no te ríes tanto, ¿sabes? No, Es más no. otro rollo. Pero incluso, por ejemplo, lo que decías tú, lo que hemos hablado antes, cuando Oscar le pega soberana paliza por toda la... Es que lo va refregando Bueno, por todos los ahí santos vamos lados. ahora, ahí vamos Ah, vale, ahora, antes de perdón, perdón, que la que te he vamos a quitado tu tratar aparte. momento. Pero, por ejemplo, la segunda parte ya no fue tan graciosa, ya no tenía No, cosas de gracia, no ya fue fue una nada, novela per punto. se, no No fue fue nada. nada. Vamos a olvidar que esa parte Como si no existió, existiera, porque sí, efectivamente. total. Porque además mi pareja favorita ya tampoco está, o sea, sí está, pero ya no son ellos como los conocimos, ¿sabes? Ya no, Ah, no. Es que, mira, yo puedo entender, además yo te lo dije, a ver, Oscar y Jimena no habían tenido, una vez que ya están juntos, porque bueno, los secuestran, ¿vale? Pero ahí no habían tenido nada todavía. Em, no les había, o sea, no habían tenido un enemigo que fuera por ellos o algo en concreto por ellos, como las otras dos parejas, ¿no? Entonces dije, algo les va a pasar, pero de ahí a inventarte que vamos a poner que Oscar ha tenido un hijo, que yo hasta en el fondo llegaba a pensar, igual en el fondo esta tía le ha dicho que es hijo suyo, porque bueno, por lo que se ha salido con ella en una vaina y ya está, y luego resulta que se demuestra que no es de él, pero sí, era hijo de él. Entonces me quedé, mm, pues hombre, no, eso no estuvo nada bien. no, que no Pero hay por bueno, dónde en fin, cogerla, vaya. no, Esto. Y ella empieza su revisionado ahí, el mío empieza casi siempre en la escena en la que, bueno, Fernando intenta aprovecharse en una discusión muy acalorada de Jimena. Entonces, Franco se entera, se lo comenta a Oscar, Oscar va en busca de Fernando, in the middle of the night, con no, alevosía. no, Sí, no, hombre que no. cuando le pega la ¿Cómo? paliza, Anda no. que no, anda que no va a buscarla. Bueno, era de noche, no te digo en mitad de la noche, pero que era de noche ya. No, sí, pues yo pensaba que no. A lo mejor, bueno, a ver, Hombre, tú la tienes más controlada esa parte. hombre, ¿no ves que se entera durante la cena que ellos están cenando y tal? Ah, sí, Y bueno, es verdad empieza, que Franco le dice algo, sí, es verdad, claro, sí. estaban cenando, entonces él sale y cuando ya sale ya es oscuro, coge su Mercedes blanco, que recordaremos siempre, Bueno, yo era más del y, BMW, pero sí, sí, el Mercedes también estaba y bien. va a buscarla y, bueno, en un principio ella le intenta parar los pies, como diciéndole de que Es no que eso pasa no hay nada, manera, tal o cual, sea, no, que no. eso tampoco, que al final es De hecho, Norma de hecho, incluso la que las le dice hermanas que lo también un deje, poco intentan un poco evitar la movida, sí, pero pero al llega un final momento en no, el que no Norma le ya. dice, no, mira, Mira, tienes que esa dejarle porque escena, yo la primera vez que la vi la disfruté tanto. El otro día, no sé dónde leí, me parece que fue en el Twitter, pero no sé a cuento de qué, que alguien decía, ojalá
existiese una técnica que te pudiese borrar la memoria de algo que has visto para volver a disfrutarlo otra vez como si lo vieras por primera vez, ¿no? Yo Molaría lo muchísimo habría hecho con eso. tantas cosas. Y yo, y por ejemplo, esa escena es una de ellas, porque para mí yo la primera vez la disfruté tanto, tanto, además es bastante larga, no es de estas Sí, escenas que acaban sí, en un pispás, sino que sí. es bastante larga y el desenlace también es muy bueno, porque aparte de la soberana paliza que le da al Fernandito, totalmente Es que merecida, cuando va porque rodando vamos, por las escaleras. sí. Bueno, si esto llega a pasar en la vida real, lo hubiese descuajeringado todo. Pero aparte termina con que finalmente el resultado es que no, Jimena se muda con él, ¿no? O sea que tiene Hombre, esta a ver. consecuencia positiva. Por Bueno, lo cual, inicialmente no, pero luego la hermana le dice, vete porque sí, 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 sí. Sí, porque inicialmente, a pesar de aún todo así eso, ella ella tampoco no. Y quería. entonces O Oscar le sea, que dice, es pues que... se acabó, ya está, yo ya más no puedo Exacto, hacer. exacto. Claro. Pero para mí eso esa escena es maravillosa y aunque no la pueda disfrutar como la primera vez, como decía esta persona, pero la sigo disfrutando cada vez que la veo, porque Hombre, es muy bueno, la buena, he la verdad. visto, yo creo que es la escena de la serie que más he visto, Sí. porque ¡buaf! Además es que le pega con una saña y con que ahí A Juan mí me, Alfonso dijo, voy a gozármela. pero vamos, ya te digo, voy a ahorrarme 3 meses de gimnasio. Sí, Sí, la sí, verdad, sí. de hecho hay vídeos, yo me suena hace tiempo de haber visto en YouTube algún vídeo de las veces que cascaban a Fernando y eran vídeos de no sé cuánto. Sí, porque la paliza que le mete Juan también, Sí, yo creo que tela, ¿eh? es más corta que la de Es más Oscar, pero corta, porque, sí. claro, pero porque Juan le hace así y le ha partido la columna entera en 20 cachos. Entonces, claro, a ver, a Juan no le puedes poner Además, le es que en la de Oscar me encanta porque el abuelo está animándole y ahí Dani da. Si yo tuviera y dale es que es que me sé los diálogos los también. diálogos. Digo, es que es maravilloso, sí, la verdad. Es una de mis escenas Sí, favoritas de toda la serie. yo sé. La verdad es que sí, se disfruta, se disfruta. Porque además es que yo lo pensé cuando luego va Juan, claro, porque evidentemente está el otro intentando que yo, es lo que te digo, o sea, imagino que ya en el enloquecimiento del odio que tiene, pero en plan, y es que es lo que yo digo, vamos a ver, puedo entender que tú quieras hacer la vida imposible, incluso hacerle algo a Norma, pero tío, o sea, tú piensas que si vas más allá, Gabriela, esto no te lo va a permitir, por mucho que tú luego vengas y le torres la oreja. Es que, por eso, que él estaba intentando entrar, la otra ahí encerrada con el niño en la habitación, el otro estaba intentando echar la puerta abajo con el subnormal del Malcolm. Por cierto, esos dos, ¡Oh! uy, ¡Oh! el ¡Oh! carro y Pero la es que vieja. no. Ay, es que ¡Oh! odiosos, ¡Qué horror! odiosos. Sí. Es que no, o sea, eran lo peor. Había personajes muy odiosos, o sea, los suelo hacer muy bien porque a los querías mucho, pero luego estaban esos odiosos que los detestabas con toda tu alma. O sea, Sí, porque uf, es que era como, pero ¿por qué tienes que existir? O sea, no. Yo cuando los volvimos a ver otra vez, porque ya pensé, una vez que se largaron por lo de la Edu, que de hecho hasta estuvieron en la cárcel, y cuando vuelven a aparecer, yo dije, no, no puede ser, no puede ser, ¿sabes? No. sí, es Y están verdad. ya casi hasta el final también. Mm. Entonces sí. Pues la cosa es que eso, que Juan, yo pensé, vamos a ver, si Oscar le dejó blanda, o sea, que no le dejó un solo hueso sin romper, pues que Juan ya lo va a matar, o sea, Que no le voy a dejar ni un solo hueso sano a ese gusano. claro, es que, a ver, Y y luego es que hay otra cosa que tenemos que comentar y son las muletillas y las palabras que tú y yo conservamos hasta el día de hoy. Porque hay que decir voy a que acabar hasta con el nido de el la per, nido de la perra te encanta. o no me vengas con ese chorro de babas, Ese chorro de babas, eso. O lo que decía el abuelo, las pelotas las del pelotas marrano, ¿te del acuerdas? marrano.
Bueno, bueno, es que hasta el día de hoy esta señorita y yo seguimos usando ese Sí, sí, argot sí, eso no puede morir. No, pero gavilanil. yo hay muchas cosas que digo que son de pelis o de series, como Sí, es verdad. lo de ser más pesado que un collar de sandías. Eso lo escuché en la de Pobre Diabla, y se lo decía, lo decía un personaje. Le decía a la hermana, es que tu marido es más pesado que un collar de sandías, Se encanta. algo así. Sí, 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 sí. sí, sí. Yo soy muy, muy de eso. O sea, lo que te decía, digo, es que, vamos a ver, digo, ya unas malas, quiero decir, Oscar me parece que llegó a tener un poco de sangre, o sea, algún puñetazo sí que le llegó a dar, pero es que a Juan es que no llega ni a tocarle un mechón de pelo, o sea, es que es imposible, entre los 3 metros que mide el cimarro y el otro, bueno, el que hace de Fernando, o sea, quiero decir, no será bajito, pero tampoco será muy alto. Entonces, pues, que, a ver, es que ese hombre, Bueno, ¿qué es los tres eso? metros de cimarro y la envergadura que tiene, porque vamos, Por eso, sí, 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 claro. Es un armario empotrado. Es verdad que a hombre. mí físicamente no me atrae, pero hombre, a ver, quiero decir, o sea, Y la percha que luego, y tiene luego con Norma, que es, ya es muy debía de bajita, medir 1,50, 1,50 y tantos, y sí, es muy así, tú bajita. imagínate aquello, lo que tenía que ser, le La digo, coge con la coge con un brazo y hace yucu, yucu. a esta mujer me la desgracia, vamos, en tres dos Ya te uno, digo, en ¿sabes? 2 patas, sí, sí, sí. Es Sí. verdad, porque ella es muy bajita. Las otras no es que sean mucho más altas, pero bueno, sí, son un poco más Bueno, altas, Sarita sí. es muy bajita también, ¿eh? La Por eso Jimena digo es que tampoco, algo o más sea, ellas alta, no son, pero sí, ellas no son lo que muy pasa altas. que con Sarita no se nota tanto porque Franco no es tan No alto, es tan claro. alto, claro. Sí, es un poco más alto que ella y ya está. Es un Sí, poco igual que Oscar y Jimena. Paola a lo mejor sí será la más alta de las tres, sí, pero bueno. Hombre, también como iba siempre con botas y con claro. tacón, con bota de tacón, quiero Y decir, luego, por pues ejemplo, Gato, que yo lo conocí posteriormente, tampoco es tan alto, ¿eh? O sea, lo que parecía más medirá alto en la serie de lo 1,80 o que algo así, o sí, pero yo pensé que era más alto. O sea, lo tenía en la mente como más alto, no sé por qué. mira, eso puede ser por las cámaras, por cómo te lo plantan y luego, sino que Sí, se lo puede digan a ser. Tom Cruise, el Tito Tom, en fin. En fin, Y, y eso, y yo creo que ya hemos hecho un buen repaso. No sé si tú sí, quieres sí, decir yo algo creo que más. sí. No, Yo, que solo quiero decirle a la gente que no la haya visto que la vea, por favor, porque es algo imperdible, la van a disfrutar muchísimo, sí, porque igual hay mucha gente joven que no llegó a verla o por lo que sea, pues no le dio en ese momento, pero yo aconsejaría a la gente que no la haya visto que la vea de verdad, porque se eso. disfruta muchísimo, te diviertes un montón, vas a experimentar todo tipo de emociones desde el primer capítulo, la verdad, la Y siempre música, la las forma de musiquillas que hablar, sonaban de fondo, las todo. musiquillas de fondo, Y es no las así. canciones Y como te tal, sino, acuerdas cuando había una que dos se enfrentaban y se quedaban las cámaras un rato enfocando los sí, rostros con esa enfocándose el uno al música? otro. Buah, era... Yo la verdad sería una de esas cosas en la vida que la borraría de la memoria para volver a disfrutarla otra vez desde el principio, Sí, la yo verdad. también. Bueno, yo lo haría con un montón de cosas, pero sí, sí. Eso y Esta desde Avatar. luego. ¿Eh? Avatar también, la Bueno, borraría de mi ya. memoria para volver a disfrutarla. Bueno, de aquí a que terminen las películas, igual la ciencia ha innovado. Sí, y Hormonatural también. Bueno, pues nada, en principio hasta aquí el vídeo. No sé cuánto, yo creo que hemos estado más de 1 hora, pero bueno, da igual. Bastante más, 1 hora y media por lo menos. Sí, por lo Pero bueno, ha menos, aunque merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la sí, pena. la verdad que sí. Entonces, bueno, quien quiera comentar sobre la novela, bienvenido sea. Aquí creo que más o menos en general, como está tan claro los personajes que son buenos y los que no, que es cierto que luego dentro de cada uno puede alguno que te guste más o menos, pero quiero decir, aquí claro está claro. Mm. Yo creo que viendo el percal, aunque es verdad que quizá más en inicio, ¿no? Pero aunque evidentemente los protas, de hecho son los que salen en los títulos, los primeros eran Mario Cimarro y Dana García, a mí sinceramente me daban tal pereza que Ya, se lo podían haber ahorrado. Lo siento, es que no.
Es que no, yo entiendo que, a ver, ellos también eran, al menos yo a mí son los únicos que me sonaban, no porque los hubiera visto en otras novelas, porque no era mi caso, pero sí sabía que eran actores de telenovela. A los demás es que yo personalmente no los conocía. Entonces, bueno, que a ver, que si vuestra pareja favorita son Juan y Norma, como yo siempre digo, respeto vuestra opinión equivocada. Bueno, a ver, a mí no me Pero desagradaban. A mí la personalidad de Norma me gustaba mucho, ¿eh? sí, bueno, Porque pero no sé. era, una vez que lo tuvo claro todo, era muy hecha para adelante y era súper leal y todo. A mí ella, Sí, ya, ya. como personaje, a mí Norma me gustaba, ¿eh? Sí, Porque, no bueno, sé, pero a ver, yo creo que un poco también, quiero lo que decir, pasa es que eran muy sosos. Eso sí, era como eso es a lo que te voy, muy, eso es a lo que te voy. Eso es lo que, claro. hombre, a ver, por ese aspecto, quiero decir, porque yo tengo que reconocer que una vez ya la relación de Franco y Sara ya está sentada, es verdad que ahí la esta que hay es pues eso en ese principio y todos sabemos que el enemies to lovers vende, vamos, eso es lo que más vende, ¿no? En todo ese proceso. Y pero bueno, a ver, quiero decir, dentro de todo, pero es que los otros, todo drama y todo, la cara esa de, ay, es que, mira, no sé, es que no, y es que me superaba. Luego, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? O sea, a ver, bueno, sí, de Norma no es que me cayera, o sea, no me caía mal, pero, por ejemplo, la trama en la que Dinora la intenta meter mierda en la cabeza, bueno, hasta el punto también, hasta hacerla creer de que de alguna manera que Juan también ha intentado propasarse. ¿En serio? Sí, Yo le hubiera dicho, eso es lo que tú hubieras querido, bonita. Las es ganas que te verdad. has quedado. O sea, va a Pero ser que no. yo creo que como mujer igual sí que todas dudaríamos, ¿eh? Yo qué sé, tía. Yo No eso sé. no Y lo además, veo tan. sabiendo ya que Dinora es una liante, quiero decir, que a Juan a lo Bueno, mejor no lo por conoces eso de hace sí, por tanto. eso sí, y aparte, ella no tenía por qué tener ninguna duda porque es que quedó tan claro desde el capítulo 1 que Juan se enamoró hasta la médula, Las no, lo trancas. siguiente, o sea, es que ese hombre hubiese acabado con el mundo por ella, o sea, Sí, estaba clarísimo, yo creo sí. que, A porque ver, yo mira, por ejemplo, luego, entiendo. mira, lo de Óscar y Jimena, fue un poco como dudabas, porque cuando ellos empezaron a estar juntos y tal, yo sí que tenía la duda de, ¿estará enamorado de ella completamente o la está utilizando? Yo tuve dudas hasta pasado un tiempo que ya viste que sí, que estaba No, enamorado, ¿no? pero a ver, cuando ellas Pero descubren la espera un verdad, momento, porfa. perdón. Luego está Franco y Sara, que como esa relación tardó tanto en gestarse, porque no sé en qué capítulo se liaron por primera vez, pero oye, Yo uf, te lo digo porque lo tengo milimetrado. Lo de ¿cuándo? la fiesta es en el 67-68. Es que es como doble capítulo o Bueno, algo así. bueno, pues que tardaron mucho, ¿sabes? No es Sí, una sí, cosa, sí. además no la viste venir. Yo al principio, sinceramente, a mí no me quejaban demasiado, o sea, era como que No, yo a ella la veía como tan ruda y tan. más, Y además nunca había más tenido si ningún esa. interés amoroso, era como muy masculina también, ¿sabes? Era siempre con la hacienda, tal cual. Entonces, a mí esa relación me tardó y como se odiaban tanto, sobre todo por parte de ella, me tardó muchísimo en entrar. Pero la relación de Juan y Norma quedó tan clara desde el principio, o sea, desde el Sí, capítulo 1 yo creo, y si no ejecutaron al final la venganza por su hermana, fue porque Juan estaba enamoradísimo hasta las trancas de ella. claro, Que no, si pero sí, no, yo a lo que te voy es, vale, efectivamente, eso es evidente, pero bueno, y que ella también, y que Norma estaba ya embarazada, quiero decir, es que a ver, era un vínculo que ya cualquier cosa se podía romper, pero ya habiendo un hijo, eso no, porque toda la vida él va a ser el padre de ese niño. Pero, por ejemplo, cuando ellas descubren lo de la historia de Lidia y el padre y toda la vaina, a ver, quiero decir, obviamente que vas a desconfiar, pero yo a lo que te voy es que cuando empieza toda esta movida de Dinora metiendo mierda, es que yo no, era como, a ver, Norma, muchacha, no, que sí, que o sea, sí, ese que sí, hombre, lo que sí. lleva ya pasado, ¿no?
No, entonces, No, no además mal sabiendo día, que no Dinora es mal una día, liante, no Dinora y mal la día. familia. Sí, Entonces, sí, hombre, sí. a Sí, ver, porque los padres de la Dinora también tela, ¿eh? O sea, vaya otra tela, o cosa que... sea, a ver, eran responsables, a ver, quiero decir que ella como adulta luego ya decidió su propio camino y se llevó a unos cuantos cristianos por delante, como decía el Oscar. Cierto Sí. es. A todo el que la decía que no, eso es evidente. Es más, el padre no era consciente de ello. Los tenía ahí en un terreno que el padre lo tenía desangelado y ya está. Cierto es. Pero, de hecho, ella, esto ya me parece que es cuando empieza a tener las alucinaciones, ¿no? En la selva, o no sé si ahí o antes. Sí, Ya dice de alguna manera que como el padre la trataba, pues ella dijo, pues es que yo voy a ser así, yo voy a tener las mismas, porque también como trataba a los propios trabajadores de la sí. hacienda, como la vaina esa que están metiéndose con el carromato del Juan, ¿eh? ¿eh? Recordemos durante un segundo su camioneta. Oh, la camioneta. Porque la otra protagonista de la telenovela es la camioneta de Juan, que él nunca jamás quiere cambiar su camioneta, que al final es protagonista casi hasta el último capítulo, cuando finalmente se hunde en la selva pantanosa. Eso fue un duelo Ese hombre lo pasó bestial. fatal. Claro, es que esa camioneta no la tendrían que haber hundido. O sea, formaba parte de su personalidad y le pegaba tanto porque además luego vivían en una hacienda todos rodeados de lujo, con cochazos, con no sé qué, y él seguía con su camión. Bueno, pues eso, Maravilloso. él va con la esta allí y están burlándose y tal, y entonces los trabajadores, ¿no? De la hacienda de los Rosales, y entonces, claro, él dice que no lo va a quitar y tal, y llega la otra, ¡ay! Y empieza a pegar empujones y a pegar a los trabajadores, y tú dices, pero muchacha, pero tú no estás bien de la cabeza. Obviamente no, no estaba bien, pero en fin, que no lo vamos a acusar, pero que esos padres, que yo puedo entender que digas proteger a tu hija, a ver, igual es porque ellos, tampoco creo yo que un padre, dentro de que sepas que tu hija está zumbada, que tiene un carácter de perros, que tal, piensas que vaya a matar a alguien, yo puedo entender, pero es que llega un punto en el que hay una serie de movidas que, hombre, a ver, por mucho que tú quieras pensar que tu hija no ha sido, pues es que no hay muchas opciones. De hecho, es en el fondo, quiero decir, ellos sí, porque luego le decían a Belinda, oye, dile a tu prima que tal, 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 que ya no vamos a poder protegerla. Luego que si la pagan unas vacaciones en no sé dónde y la otra ahí de De retiro o retiro de o ahí retiro liándose con todo lo que espiritual. pilla. Pues no sé, a ver, es que quiero decir, como dices tú, de estos barros, aquellos lodos o algo así. No sé si es Sí, así la frase, pero bueno. sí, bueno, pero Entonces, pero sí, sí, sí. Lo que pasa que, a ver, yo ya te digo que una vez pasado el tema de que cuando descubren la verdad de por qué ellos acabaron allí y todo, fuera de eso ya, a ver, no te digo, yo puedo entender, pero tanto historia de alargar con la madre, es que tu madre, para empezar, os trata como fatal, o sea, es que no, o sea, primero, o sea, porque, por ejemplo, vale, Norma y Sara, porque, o sea, Norma y Sara, Norma y Jimena, porque bueno, son las primeras que se lían con los reyes y tal, pero es que luego Sara es que parece como que, es que ella decía, o sea, salía y qué haces y qué no haces, a ver, que tu hija se la pasa de sol a sol trabajando, ¿sabes? ese Para que la pobre control. no pueda salir y luego, no, sí, es que tal, en fin, claro, ¿qué pasa? Que luego ya, claro, y además es que es eso, o sea, es la peor, obviamente, con la que peor reacciono, porque a las otras, bueno, las puede meter un leñazo, de hecho las metió alguna guaya que otra, pero que a esta la torturó. Entonces, yo siempre también he pensado, que bueno, no tardó mucho ahí, que en el fondo realmente también era ese revenimiento que ella tenía con las hijas, era por envidia, porque de alguna manera Puede ser. ella seguía ahí con su moño tieso, con su rol de viuda, y claro, hasta que se soltó la melena, ¿no?
Y por ejemplo, en el caso de Sara, que, jolín, vale, a ver, además es que lo que yo digo, bueno, al menos esta cuando salía con el otro ya tenía pasta, no salía con un muerto de hambre, si tanto te preocupa, además es que tenía más dinero que ellos, Franco. No sé, pues, ¿qué quieres que te diga? Dentro de lo malo, pues es que mira, ya después de dos hijas, ¿qué más te da la tercera? ¿No? No sé, yo creo que ya tienes que estar acostumbrada. Entonces, y es que no sé, todo eso me pareció tan ruin y tan todo, o sea. Y ya te digo, y en el fondo era porque yo creo que, bueno, a ver, que al final lo acabó haciendo. Ella, claro, diría, estoy yo aquí aguantándome mis ganas con el Fernandito y vosotros ahí, pues muchacha, aquí cada uno hace la vida como puede. Mal tú si no te lo has montado mejor. Así que Ya eso, te que digo. también es muy ruin. O sea, de entrada, porque vale, por lo que dicen, Norma estuvo en terapia y tal, y aún así eso, pues no la funcionó, parece ser. Y resulta que a ti a uno te ha entrado por el ojo y lo casas con tu hija para tenerlo cerca. ¿Pero qué tienes en la cabeza, muchacha? Yo hubiera, para eso, hubiera preferido que hubieras engañado a tu marido con Fernando directamente. O sea, no sé, en vez Claro, de casarse no, yo con no tu lo hija. hubiera hecho, ¿eh? Con el Bernardo vivo, yo creo que no, No, porque no, de hecho es que Bernardo lo echó, o sea, hay una baza que Fernando pues, intentó un poco ahí ya de malas maneras y claro, la Norma pegando gritos. bueno, pero es que mm, no la vio como una mujer, siempre fue su suegra, lo que pasa que luego se lió con ella porque le no, claro, convenía claro. económicamente. Claro, Luego era su billete y su sueldo en el café y ya está, pero yo claro. estoy seguro que, hombre, a ver, quiero Cuando decir, si Norma le andaba dio la poniéndole los... patada, pues ya, oye, pues ya dijo, me tengo que buscar las habichuelas por otro lado, ¿sabes? Y cuando se dio cuenta Claro. de que estaba enamorada de él como una perraca, pues dijo, para allá que voy. Hombre, siempre estaba con lo del rollo, a lo mejor igual él tampoco le daba al principio, ¿no? Ese interés, porque está claro que tanto interés ya tenía que venir por algún lado. O sea, por mucho que tú puedas apreciar a tu yerno y que te dé pena, que aún Hombre, así, pero es lo que no, yo digo, por mucho que tú quieras a tu yerno, no deja de ser alguien que también con tu hija se aporta un poco de aquella manera. O sea, en mm, fin. por ejemplo. En fin, pero bueno, está claro que ahí había algo más, o sea, y claro, o sea, el geto de todo es cuando, a ver, nosotros que obviamente estamos fuera, pero es que el geto, o sea, y Martín, o sea, el pobre hombre, pues porque, a ver, impedido no podía hacer Mm, nada, si no está claro que ahí las cosas no habrían nada. sucedido así, porque No, ese señor, o sea, desde luego. le mete un soplamocos al Fernando que lo cambia de hemisferio, o sea, es que eso es así. O sea, bueno, a Fernando y a todo el que se acerque, o sea, que está claro pero no sé, es que es como, en fin. Así que nada, bueno, Bueno, pues ya ahora sí que sí, vamos a finalizar de sí, verdad. eso. Y eso, aquí cualquiera que quiera comentar lo puede hacer y dar su opinión sobre personajes, capítulos, escenas, las canciones, lo que queráis, porque esto es de las mejores cosas que hemos tenido los millennials. Por mucho que digan, no voy a decir la mejor porque para mí hay muchas muy buenas, pero esta es una de ellas. Sí, totalmente de acuerdo. ¿A que sí? Bueno, pues nada, pues nos despedimos y hasta el siguiente vídeo, que soy consciente de que todavía me queda uno de Misión Imposible, pero como la última me dejó bastante shock, lo tengo ahí, pero sí, lo tengo que hacer. El de la sexta y la séptima película. Ya veremos. Igual, si Ethan vuelve, ya me lo pienso. Bueno, Bueno, chaito. venga, chao.